Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, bueno, ante todo, buenas tardes para todos, para todas. Espero estén muy bien. Primero que nada, agradecerle a todos los que han ingresado, a todos los que se interesaron en esta charla introductoria. Segundo, bueno, una vez más agradecerle al maestro Wilson por acompañarnos en Imago con uno de sus talleres. La idea de esta charla es principalmente profundizar y entender de qué trata este taller, qué es lo que se va a aprender en este taller y que ustedes hagan todas las preguntas que tengan pues, en cuanto al mismo, ¿no? La charla se está grabando para posterior consulta y los que no pudieron ingresar también puedan verla. ¿Okay? Bueno, sin más, le doy la palabra al maestro Wilson. Hola, buenas tardes y noches, porque por ahí hay personas que son de Italia, ¿no? O están en Italia, Sandro. Eh, Bien, me encantaría conocerlos rápidamente, quizás 30 segundos por lo menos sepamos dónde están y a qué se dedican, y de inmediato pudiéramos como comenzar a hacer una charla sumamente informal, ¿no? Yo, a pesar de los años, pues que me ven, la gente me ve así como si yo fuese muy serio, yo soy una persona totalmente informal, así que en la medida en que podamos tener una conversación abierta, así como si estuviéramos tomando café en una esquina, sería más llevadera, ¿no? ¿Por qué? Porque los temas que vamos a tratar, a veces la gente piensa que son como muy densos, ¿no? Pero es solamente una apariencia. Estos temas densos de la fotografía en realidad creo que pueden ser explicados de una manera llevadera. Entonces, bueno, vamos a conocerlos rapiditos y los que tengan micrófono, ya sé que Andrés no tiene, Jennifer, Carolina. Eh, Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy en Maracaibo, Venezuela. ajá. Soy diseñadora, soy ingeniero, estudié fotografía 3 años aquí mismo, así que bueno, nada, mi interés es seguir aprendiendo de la materia. Una pregunta rápida, Carolina. En el campo de la fotografía hay algo que no te ha dejado dormir, ¿no? Supongo. Alguna cosa que tenga que ver con cómo la gente la recibe o con cómo muestras tu fotografía y de repente hay gente que no entiende lo que tú querías que entendiera, ¿no? Normalmente uno cuando hace una obra, pues intenta expresar una cantidad de cosas y luego le parece que la gente nunca entendiera lo que uno quiere decir. Y allí hay algunos problemas que tienen que ver con la lectura. Entonces, ¿cuáles son esas temáticas? ¿Tendrás alguna pregunta relacionada específicamente al lenguaje de la fotografía, su lectura y su recepción? Esto es para Sí, todos, bueno, ¿no? realmente me parece bastante complejo el hecho primero de armar, digamos, todo lo que es una historia fotográfica y que así, igual como tú la armas, sea vista por el otro. Claro, sabemos que también cada quien la va a ver desde su punto de vista y cada quien le pone, digamos, según lo que trae en su maleta, también le pone las cosas, pero pues, ¿qué tanto se puede acercar una visión, la visión de quien la toma, a la visión de quien la recibe? Siempre ha sido como que, digamos, un tema para mí. Muy bien. Gracias, Jennifer. Eh, ¿Quién sigue? Hola, ¿qué tal? Sigo yo. Un Hola, gusto Franco, ¿cómo estás? al fin conocerlo. No sé si se acuerda de Franco mí. de Mendoza, ¿no? Exactamente. Todavía no le debo la charla de los archivos que me prestó. Que me No te confirmó. preocupes.
Hola, bueno, yo soy de Mendoza, tengo 25 años, soy realizador audiovisual y actualmente estoy dando talleres de fotografía inicial, pero también siempre dando vueltas en las inquietudes acerca de cómo vemos la fotografía y cómo la percibimos. Me interesa mucho indagar allí. ¿Hay algo allí que te haga ruido? Sí, a mí lo que acá en Mendoza por lo menos no existe, por lo menos donde yo he transitado, una educación formal en la cual indague, por ejemplo, en la estética de la fotografía, algo tan importante como eso, ¿no? Por ahí la manera en que se da fotografía es la misma manera que se da en los 70, 80 años, ¿no? En los 70, 80 digo, perdón, ¿no? Esta es una cuestión más estética, más superficial, a mi parecer. Superficial, ¿no? Comparándola como ya la vemos ahora. Y entonces me interesa, ¿no? La fotografía como lenguaje, ¿no? De hacer mucho hincapié sobre eso. Que por ahí yo sentí la falta en la educación que hay aquí. Y espero encontrarlo aquí, ¿no? Porque he visto los videos que suben acá y me parecen fabulosos. Gracias, gracias. No, Eh, a ver, Doris, Hornos, Hornos. Ay, Hola, Doris, ¿qué tal? discúlpame. Hornos, es Hornos, Hornos, tranqui, ok. no pasa nada. Bueno, soy de Uruguay, Doris. Em, me dedicaba a la química, me recibí de hecho como química y renuncié a trabajar como química y empecé a estudiar diseño gráfico y con el tiempo descubrí la fotografía. Fue un camino de ida, me encantó. Y con respecto a las inquietudes que podría tener, justamente como me sentí muy identificada cuando el compañero Franco hablaba sobre la estética, porque siento que es una necesidad también que hay acá, por lo menos en Montevideo, Uruguay, una manera de poder interpretar y comunicar, utilizar la fotografía como lenguaje. Así que contenta de estar acá. Gracias. La fotolenguaje. Muy bien. A ver, tenemos acá a Gerson López. Gracias, Doris, gracias. Bueno, Gerson, no sé, ¿quién sigue? ¿Quién tiene acceso a micrófono? Creo que Gerson escribió por el chat, dice, profe Wilson, mi nombre es Gerson, alumno suyo en Maracay, por allá en el año 2016. Me encuentro en Chile, dice. Ah, qué bueno. Bueno, Gerson, quizás nos podamos ver esta semana, aunque sea de pasada, ya saliendo yo de Chile. Este, Sandro está en Italia. Buenas noches, profe Bueno, querido. ¿cómo estás, Sandro? Bien, bien, bien. Sandro, cuéntame, ¿hay algo que te hace ruido de la lectura de la fotografía? Sí, ¿cómo no frustrarnos cuando tú quieres hacer un dictado con una fotografía y el receptor ve otra cosa o siente otra cosa? Vamos a poner una guindita por allí, ¿no? Y cuando nosotros somos receptores, ¿será que estamos leyendo exactamente lo que el autor plantea? Bueno, profe, fíjate lo siguiente, la pregunta va más allá porque yo como receptor creo que soy peor que como, sí, como aquí, Que como autor. porque muchas veces yo me paro en una imagen, una buena imagen, y digo, coño, qué vaina tan arrecha. Esto es una mujer, no sé, cabalgando un caballo, y de repente el autor está ahí, no, eso no es un caballo, ah, coño, y eso no es una mujer. Ah, bueno. Sí, siento que me falta como, claro, pues yo me pongo de las dos partes, siento que me falta coño, esa magia de a veces entender o leer una fotografía. Y si yo tengo ese problema, para transcribir mi fotografía debe ser peor. Ya. Ahí Gracias. te dejo. Lúcete. Gracias, Sandro, gracias. ¿Alguien más? Fran, te veo por allí. ¿Cómo estás, Fran? Hola, mi nombre es Francisca, soy de Chile, estoy en último año de periodismo
Y me interesa, bueno, me interesa mucho la fotografía, siempre me ha interesado, pero creo que hoy soy más lectora que, no sé, aficionada. He estado leyendo algunos libros sobre fotografía, sobre todo los de usted, em, y me interesa explorar cómo nosotros podemos llegar a interpretar de manera consciente la imagen, porque cómo, no sé, yo veo las imágenes de Sergio Larraín y digo, bueno, no sé, estará bien mi interpretación, porque es súper distinto, no sé, una interpretación de un libro o de, no lo sé, quizás una pintura. ¿Estará bien? Porque a veces hay imágenes que son súper objetivas en la fotografía documental, pero hay otras que son completamente distintas. Ya. Fran, estás en Valparaíso, ¿no? Sí, Ah, oye, qué bueno. Fran es una de las personas que compró mis libros. Yo sabía que había vendido unos libros por allí. No, sí, Fran es escritora con un camino andado en la poesía. ¿Alguien más por acá? Bueno, mi querida Gladys Calzadilla, que tiene una labor educativa gigante en Venezuela. No sé si tenga posibilidades Gladys con su micrófono. Bien, al parecer Gladys no puede conectarse por el micrófono. Bueno, está José Alfredo, Ryan, Analía y, y yo creo que la fotografía como espacio de rescate del patrimonio es el planteamiento de Gladys. Espacio de rescate del patrimonio. Ay, puse del matrimonio. No, es del patrimonio. Pero funciona igualito. Bien, vamos a comenzar un poquito a colocar, digamos, las galletas en la mesa y el café para que podamos llegar a los distintos puntos que nos han tocado por acá. Normalmente cuando uno se enfrenta a una fotografía, pues uno simplemente ve lo que hay allí y tiene como una especie de resumen e inmediatamente pasa a otra imagen e inmediatamente a otra imagen y eso es lo que normalmente nos ocurre cuando estamos viendo imágenes en red o cuando estamos viendo imágenes en un álbum que no nos pertenece, en un álbum fotográfico familiar, o cuando estamos viendo imágenes en la prensa, o cuando estamos viendo imágenes en un libro. O sea, hay imágenes que simplemente no leemos. ¿Y por qué no leemos? Bueno, es la misma razón por la que vamos por la calle y la gente pasa a nuestro alrededor y no estamos pendientes de quién pasa a nuestro alrededor. O sea, usted camina por una calle de Montevideo, de Nueva York, de Santiago de Chile y bueno, hay miles de personas que le pasan a usted por un lado y ni se da cuenta usted de que alguien le pasó por un lado. ¿Por qué? ¿Porque venía descuidado? No. ¿Porque venía ensimismado? No. Simplemente porque no entraba en los intereses de lectura que usted tiene de una ciudad. Claro, también a veces que vamos ensimismados, ¿no? Pero cuando estamos pendientes de la ciudad, igual pasa mucha gente por nuestro alrededor que no volteamos ni siquiera a mirar. En la fotografía, eso se denomina una foto unaria. La fotografía unaria es una fotografía que no nos causa ningún interés. Pudieran ustedes, ahora en lo que terminemos en nuestra conversa, agarrar su teléfono y se ponen a ver su Instagram o cualquier otra cosa, su Facebook, y verán cuántas imágenes pasan de largo con el dedo porque no tiene para usted ningún interés. Entonces las imágenes las podemos dividir, las imágenes fotográficas, las podemos dividir básicamente en dos, las imágenes unarias y las imágenes punctuales. Metí una C, no son puntuales, son punctuales, que son aquellas que, según planteaba Barthes, tienen eso que punza en nuestros ojos.
eso que punza en nuestra percepción de las cosas. Y eso que punza él lo llamaba, no porque él le puso ese nombre, sino porque hay una derivación del nombre, se llama punctum. Yo voy a hacer una similitud un poco traída, ¿no? Así por el cabello, ¿no? Cuando usted va por esa misma calle y entre las personas que pasan hay una que definitivamente entra en su patrón de gusto hacia el sexo opuesto o hacia el mismo sexo, pero entra en su patrón de persona que usted no puede dejar pasar. Usted la sigue con la mirada, quizás hasta la siga caminando detrás de ella para tenerla más tiempo frente a sus ojos. Algo ocurrió en su sensación del mundo, en su percepción del mundo, que es un poco más compleja. Algo ocurrió. Ese enganche visual convierte a esa persona en alguien especial, que usted va a estudiar visualmente de arriba a abajo, de lado a lado, porque entró en unos patrones. Esos patrones son, por lo general, patrones culturales, porque la belleza y la atracción física también tiene una altísima carga cultural, una altísima carga de aprendizajes. Bueno, a mí me pasa muchísimo, pues yo voy por la calle y de verdad que hay gente que pasa independiente y hay personas que yo tengo no solo que ver, tengo que mirar. No solo que mirar, a veces tengo que contemplar. Por eso voy mucho cuando quiero estudiar, cuando quiero entender un poco de cosas, voy mucho a un café, voy mucho a un bar. ¿A qué? A ver, a mirar, a observar y a contemplar, que son 4 cosas tan distintas, a la gente que me rodea. Eso es lo que usted hace con la fotografía también. Lo que pasa es que cuando usted lo hace con la gente, sabe que esa persona en algún momento puede tener con usted una conversación, mientras que la fotografía no va a tener tal conversación, sino un mundo de relaciones mentales, de relaciones intelectuales. ¿Ok? La foto, como sabemos, ya sea física, ya sea virtual, la foto es totalmente inmóvil. La fotografía. Fíjense que dije foto y dije fotografía, pero hace rato dije imagen. Entonces, ¿a qué prestarle atención cuando uno va a tratar de leer? ¿Le prestamos atención a la imagen? ¿Le prestamos atención a la foto? ¿Le prestamos atención a la fotografía? Esos 3 términos debemos como separarlos un poco, ¿no? Yo casi siempre, por lo menos en mis textos, llamo imagen y fotografía porque es un texto. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de mis textos que se llama Hacia una lectura de la fotografía. Y aquí yo trato la palabra imagen y la palabra fotografía como si fuese una sola cosa. Ya sabemos que hay imágenes pictóricas, hay imágenes cinematográficas, hay imágenes en el diseño, hay imágenes en la matemática, hay imágenes mentales, o sea, imágenes hay miles. Pero tratándose de un libro de fotografía, pues se sobreentiende que es una imagen fotográfica. Pero luego, cuando hablo de la foto, yo hablo de un objeto que tengo en la mano. ¿Ok? O sea, que la foto tiene cuerpo físico. A veces también le decimos a eso fotografía, pero fotografía con F minúscula. ¿Por qué? Porque también a veces yo hablo de la fotografía como un hecho cultural. Hablo de la fotografía como todo un cúmulo de experiencias que van desde la cámara hasta la recepción. Entonces la fotografía no solo es un objeto, no solo es una imagen, la fotografía con F mayúscula es
todo un proceso de cambios de la información, de la comunicación, de la cultura y por ende de la humanidad. La gente siempre me dice que por qué yo hablo de una manera tan grande de la fotografía y siempre les respondo lo mismo. No hay ninguna actividad humana, digamos en el mundo cultural, que no esté atravesada por la fotografía. ¿Ok? La fotografía es transversal a toda actividad creadora humana, desde la educación, la comunicación, la ciencia, la industria militar, el comercio, la religión, todo, todo, absolutamente todo está atravesado por la fotografía. Y si está atravesado por la fotografía, entonces pudiéramos empezar a preguntarnos, bueno, ¿y por qué entonces nosotros tenemos tanto problema para leerla? Bueno, de eso vamos a hablar mucho en nuestro taller, porque leer la fotografía implica entender cómo es la fotografía en su estructura temporal y espacial. Y cuando uno habla de la estructura temporal y espacial de la fotografía, que es única, ¿no? Esa estructura temporoespacial no la tiene la pintura, no la tiene el diseño, no la tiene la cinematografía. No, 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 esa es única de la fotografía. Entonces, ahí empiezan las negaciones. ¿Qué son las negaciones? Bueno, mucha gente dice, oye, pero ¿por qué vamos a volver tan complicado algo que es tan simple? Y entonces yo me acuerdo del poema. Cuando uno estaba en la escuela y decía, los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. Bueno, sí, uno entendía que el ponerse los zapatos y las medias, pues tenía calor en los pies. Era sumamente fácil. Y entonces, ¿por qué llegar al tercer grado de la educación primaria para que nos digan que existe un verbo? O sea, ¿qué necesidad tiene la maestra de hablarnos que existe un verbo? Y después no solo decirnos que hay verbos, sino que se pueden conjugar en presente, pasado y futuro. Y después en sexto grado, no solo que conjugan presente, pasado y futuro, sino que hay infinitivo, que hay indicativo, que hay subjuntivo, pluscuamperfecto, que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tienen que volver tan complejo algo que es tan simple? Porque nos están enseñando a leer. Nos están enseñando a disfrutar y a comprender la lectura. Entonces, el fotógrafo, que por lo general toma una foto, la sube a sus redes y empieza a contar cuántos likes tiene diariamente, y si no tiene lo suficiente, pues entonces busca las estadísticas de Instagram para ver qué día y qué hora le permite obtener más likes. Ajá, pero likes ¿por qué? ¿Porque tú eres mi amigo? ¿O likes porque yo entendí tu obra? Porque yo comprendí, pude leer tu fotografía. No, hay un asunto de sociedad. Yo te doy like, tú me das like, todos somos felices, ¿no? Yo necesito entonces, más que tomar fotografías y subirlas a las redes, o tomar fotografías para luego ser impresas, para luego ser llevadas a un libro, o tomar fotografías para imprimir y vender, o tomar fotografías para lo que sea. Yo tengo que entender que la fotografía también tiene sus estructuras, y esas estructuras son aquellas que van a permitir que el espectador, que por supuesto tiene que estar educado en esas estructuras, pueda comprender ese mensaje. Entonces, ¿cuál es el gravísimo problema de nuestra era para Wilson Prada? ¿No? Yo no soy filósofo, pero tengo ya casi 40 años estudiando esta relación de la fotografía y esta era. A ver, cuando nosotros hacemos un arqueo de nuestra vida diaria, ¿leemos más o vemos más?
¿Es más lo que vemos que lo que leemos o es más lo que leemos que lo que vemos? A ver, ¿a quién le parece? Bien, vamos a ponerlo un poquito más complejo. Es más lo que vemos. No solo vemos mucho, todo el día en la calle, manejando, estamos rodeados, totalmente rodeados de imágenes. Pero hemos caído ya en una normalización de quejarnos de que el mundo está así porque estamos a una altísima velocidad de producción de imágenes. Pregunto, cuando el mundo estaba lleno de producciones de textos escritos, ¿pasaba algo distinto? O sea, ¿por qué nos quejamos tantos de la producción de imágenes y nunca nos quejamos de la cantidad de periódicos, libros, revistas, suplementos, vallas que teníamos a diario hace 30 años atrás? ¿No será porque aquellos textos podíamos leerlos, comprenderlos y rechazarlos o aceptarlos porque sabíamos lo que era un verbo, lo que era un sustantivo, lo que era, ya habíamos internalizado la lectura y sabíamos cuando ese texto era malo, era bueno, era poético, era ideológico, era histórico, pero con la fotografía necesitamos definir cosas y resulta que la fotografía no nos permite definir esas cosas porque la fotografía no es un texto que hayamos aprendido a leer. Nunca nos los han enseñado. Entonces, cuando uno va a una escuela de fotografía y ve lenguaje fotográfico, ¿qué le enseñan a uno? Le enseñan que la fotografía tiene unas formas de composición. Y le enseñan que la fotografía tiene unos formatos de presentación. Y se acabó el lenguaje fotográfico, señores. Próxima clase vemos iluminación de estudio. ¿Ok? Y resulta que no, la composición es uno de los más de 60 ítems que tenemos que cubrir en la lectura de una imagen. ¿Ok? Nos decía Gladys Calzadilla, no tuve tiempo de leerlo completo, pero sí hablaba, leí que era mucho más lo que veía, pero que eso también necesitaba un tiempo de lectura, ¿no? Déjenme ver si puedo captarlo rápidamente en el chat. Es más es lo que leo y eso requiere pasar por la vida como un espacio de observación. Cierto, Gladys. Uno tiene que pasar por la vida como un espacio de observación. Y en esa observación, como les dije al principio, va a haber muchas cosas que aun cuando las observemos no van a interesarnos. Oye, y tú no acabas de decir que si uno se dedica a observar es porque eso le interesa. Es que hay una observación que nos permite sobrevivir. Y hay una observación totalmente consciente que nos permite dar respuestas. Entonces, ahí voy con Franco. Franco nos decía, a ver, aquí tengo a Franco, el asunto de la educación formal y de la estética, ¿no? Si nosotros queremos sobrevivir, observamos, digamos, de una manera natural el mundo. Sabemos en qué nos pone en peligro y qué no nos pone en peligro. Pero cuando nosotros observamos de una manera consciente, ¿no? Tratamos de comprender el asunto. Entonces vamos por la vida viendo imágenes, observando textos que en la medida en que los vamos comprendiendo va afectando de una manera profunda nuestra educación. A ver, ¿y qué es la educación entonces? Yo soy más educado mientras más puntos de interés he
fijado en mi memoria, mientras más cultura he desarrollado en mi memoria, yo tengo más posibilidades de comprender el mundo. Ahora, ¿cómo fijo yo en mi memoria las cosas si no las miro de una manera consciente? Si yo no le presto atención al mundo que me rodea desde la lectura. Fíjense cómo la memoria, que es el último paso, o sea, una cosa es lo que yo veo, otra cosa es lo que yo percibo, otra cosa es lo que yo comprendo, otra cosa es lo que yo expreso, y el conjunto de todo eso es lo que yo fijo en mi memoria. Entonces, es muy fácil hablar sobre la memoria sin tener que defender la forma en la que yo creo mi memoria. Usted dirá, bueno, ¿por qué ese señor que vive en la esquina de mi casa es tan sensible a las cosas? ¿Por qué él puede ver en una obra lo que yo no veo? ¿Por qué él puede entender en una novela lo que yo no puedo? ¿Por qué él puede disfrutar la música como yo no puedo? ¿Por qué puede entender la política como yo no puedo? Bueno, porque tiene una memoria cultural muchísimo más grande que la de uno. Y eso sirve para algo, sí, eso sirve para sobrevivir en sociedad. Eso sirve para algo más grande que sobrevivir en sociedad. Eso sirve para cambiar la humanidad. Esas personas que tienen esa sensibilidad terminan siendo nuestros grandes escritores, nuestros grandes artistas, nuestros grandes inventores, nuestros grandes críticos de la sociedad, nuestros grandes filósofos. Entonces, fíjense cómo la lectura del lenguaje escrito, la lectura del lenguaje hablado, la lectura de la imagen fotográfica cuya ola nos ha arropado en estas últimas décadas, nos permitiría tener una mejor humanidad. ¿Y por dónde empezamos? ¿Empezamos por la escuela de fotografía? No, porque en la escuela de fotografía nos pasa lo que nos pasa en la calle. Veo muchas fotos y solo me intereso por el manejo de mi cámara. Y solo me interesa por ser alguien en la fotografía. Y solo me intereso por ser famoso. Y solo me intereso por los likes. Mientras que cuando a mí me enseñan a leer fotografías desde que entro a la primaria, a la escuela primaria, me enseñan a leer las imágenes, a diferenciarlas, y me enseñan que esas imágenes manipulan, que esas imágenes son armas de manipulación masiva, que esas imágenes hay que desocultarlas desde lo poético, pero también desde lo político, que esas imágenes hay que desocultarlas desde la nobleza, pero también desde la violencia, que esas imágenes pueden formar parte alguna vez de la memoria, que esas imágenes son las que permiten construir la historia. Entonces, cuando yo tengo 10 años, aún con mi teléfono en la mano, pasando muchas imágenes, pues veo más imágenes puntuales, porque ahora responden a mis intereses. Entonces, en la lectura de la fotografía lo que hay es que ampliar los intereses del espectador. No sé si les habrá pasado, ustedes quizás las primeras veces que fueron al cine vieron 5 o 6 películas distintas en 2 meses y empezó a gustarle el cine. Y del cine empezó a gustarle un género. Y del género empezó a gustarle un director. Y de ese director empezó a gustarle un productor. Y llegó el momento en que empezó a interesarle
no solo al productor y el director, sino que empezó a interesarle quién manejaba la luz, quién fue el sonidista, y usted se hace todo un sabio del cine. ¿Por qué? Porque aprendió lentamente a interesarse en el lenguaje cinematográfico. No es solo la película, es todo lo que está detrás de la construcción de un mensaje en el cine. Entonces, vamos al plano de la estética, que era el otro punto que tocó Doris y que tocó Franco. La estética, por supuesto, es una, digamos, una disciplina, una mirada profunda a la construcción de la imagen en función de la belleza o en función de la fealdad. Pues casi siempre que hablamos de la estética tendemos a hablar de la belleza, pero entendemos que hay una estética de la belleza y que hay una estética de la fealdad. Entonces, no hay fotos malas porque sean feas, sino que a lo largo del camino uno aprende a leer estas imágenes que uno antes veía feas como obras que se enmarcan en una estética determinada, que es la estética de la fealdad, que muchos piensan que es algo nuevo. El primer libro sobre estética de lo feo se escribió hace 163 años, lo escribió Rosencrantz, y se llamaba La estética de lo feo. La estética nos permite un gran disfrute de la imagen en su lectura. Guillo Dorfles, en uno de sus libros, explica de una manera muy sencilla algo que tiene muchos años en el mundo del arte, que es el triángulo de la fruición, ¿no? Guillo Dorfles nos enseña, por ejemplo, cómo el cierre de una lectura de obra termina en una conexión entre autor, obra y espectador. Cuando ese triángulo se cierra, digamos que se logró la verdadera comunicación estética con el receptor. Pero para eso, así como el autor debe ser una persona muy, muy educada en el mundo de la creación fotográfica, el receptor debe ser alguien muy, muy educado en el mundo de la lectura. Por eso siempre me pregunto hasta qué punto los autores que hacemos fotografía podemos leer la obra de los demás si nunca nos hemos dedicado a leer la fotografía. Eso es uno yo diría, de los grandes problemas que tenemos en el mundo fotográfico, que nosotros solo creamos, o la mayoría, solo creamos imágenes buenas, imágenes importantes para nosotros, pero que son un áreas para los demás. Por eso recuerdo a un fotógrafo de bodas mexicano que decían, hay fotos buenas que se venden y hay fotos malas que importan. Entonces, uno debe fundamentarse más en lo que le importe al otro. Y tú dices, bueno, pero si yo soy el autor, claro, pero tú eres autor en la medida en que otro puede leer tu imagen. Porque si tu imagen para el otro es un área, bueno, ¿de qué te sirve si nunca la va a ver? Entonces eres autor para ti mismo. O los que dicen, bueno, yo hago lo que me dé la gana con mi foto porque yo soy el artista. Sí, esa es una visión muy del siglo XVII, ¿no? Hoy día no. Hoy día usted es autor en la medida en que usted se relaciona con mensajes hacia el otro. Y de hecho espera, aunque medio calladito, que el otro diga algo. ¿Y cómo sabe usted que el otro no se interesó tanto por su foto? Simplemente porque no dice nada. Y eso es lo que nos pasa con los críticos. Odiamos a los críticos a muerte.
Un crítico no me va a decir a mí lo que yo debo hacer con mi foto. Un crítico no me va a decir a mí si mi foto es o no es pertinente a un momento histórico. Expongo, hago un libro, los críticos no escriben nada y entro yo en un letargo de oscuridad. Nadie dijo nada. 5 años de trabajo para publicar un libro, una exposición, y nadie dice nada. ¡Qué triste! Yo al menos espero que si me comunico con alguien, me dé los buenos días. O sea, es como llamar por teléfono y quedarse y escuchar los sapitos, ¿no? En el jardín. Y nada, un silencio sepulcral. Ahí es cuando uno se da cuenta que uno existe. Sí y solo así hay alguien que quiere existir con uno. Y más aún como artista. Usted puede existir solo, pero como artista usted hace una obra para expresar. Y para expresar usted tiene que tener un otro a quien le llegue su expresión. Si no, es un grito en el silencio. Entonces, por eso creo que hay que aprender a leer una imagen y aprender no solo a leer una imagen, digamos, desde su espacio y su temporalidad. No es que sea lo de menos, pero hay otras cosas muy importantes. Y ya un poco para generar otras preguntas les comento, ¿no? Usted me imagino que habrá hecho una gran fotografía, la imprime en el mejor papel, se busca la mejor galería, hace la mejor publicidad y está pendiente de que todo haya quedado perfecto en la impresión, que todo haya quedado perfecto en el enmarcado. Y luego usted pone esa obra en el café de un amigo. Y resulta que en el café de su amigo solo hay 2 pequeñas lamparitas sobre la pared. Es decir, usted preparó una sinfonía, usted preparó una gran obra sinfónica, pero que está siendo transmitida desde un teléfono móvil por un mensaje de WhatsApp. Y usted la está escuchando del otro lado. Toda la riqueza, todo lo sublime de su creación se perdió en el mensaje de voz por WhatsApp. El ejemplo que siempre pongo, ¿no? No es lo mismo ir a la ópera a escuchar, cuando estaba vivo, a Luciano Pavarotti cantando o interpretando Nessun Dorma, que escuchar a esa voz exquisita a través de un megáfono de un sindicalista en una plaza cantando Nessun Dorma. No, toda esa voz magistral se pierde a través de ese aparato terrible. Toda ese espacio creado para la recepción de la obra se pierde en una plaza. ¿Quiere decir que la fotografía se pierde si la pongo en una plaza? No. Maravilloso colocar fotografías en una plaza. Pero las fotografías en una plaza deben tener una condición de observación para el receptor que sea adecuada a una plaza. Entonces, así como usted no va a la iglesia a decir groserías, a decir malas palabras, usted no va a una plaza a exhibir obras de arte que necesiten un espacio de silencio. Pero con tal de exponer, con tal de hacer currículum, no nos importa. Entonces es ir a un templo a decir malas palabras, igualito. No hay ninguna diferencia. Entonces, ¿a qué nos dedicamos en este taller? No solo a leer los aspectos importantes de comprensión o de la recepción fotográfica, sino a ver cuáles son los espacios, cuáles son los tiempos, cuáles son los momentos estéticos, los momentos históricos
en que el receptor pueda comprender esa obra. Y el ejemplo más palpable de eso es ver un gran paisaje, un gran desnudo, una foto de la calle llena de textos pequeños, de señales de tránsito, de texturas, pero verlas en el teléfono sentado en el metro. Todo lo que el autor creó a través de luz, a través de composición, a través de tiempo, espacio, campo, fuera de campo, de notación, todo eso se perdió. Porque usted está viendo eso en una pantalla de 4,5 por 5 centímetros. Bueno, con eso quisiera como dejar abierto alguna consulta, ¿no? Alguna preguntita que tengan. No sé si alguno de estos casos les habrá tocado. Franco, no, tienes tu micrófono abierto, pero no te escucho. No. No sé qué pasa con tu micrófono. Está abierto, pero no te escuchamos. Ahora sí. Sí. Ah, no, es Aarón. Habla para hablar. ¿Ahora? ¿Hola? Ahora sí. Ay, Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Sí, me sentí, primero, ya estoy ansioso para arrancar todo el taller y me sentí me resonó muchísimo lo que dijo. Sí, tengo dos dudas, por ejemplo, cuando creamos fotografías para nosotros, ¿no? Que por ahí son quizás muy buenas estéticamente, lo que sea, pero claro, terminan siendo incodificable para el otro o la otra, ¿no? Y pensaba mucho en el formato fotolibro, que sucede mucho eso de ser un poco críptico todavía, ¿no? Primero por un lenguaje joven, en el cuantos fotolibros por ahí son bastante crípticos en descifrarlos, ¿no? Son todos, por supuesto. Y también otra duda más de curiosidad es que usted mencionó que habían 60 ítems para leer una fotografía, o más o menos algo entendí. Quería preguntar qué se refería con esos 60 ítems. Gracias. Ok, mira, aproximadamente hay varios autores, ¿no? Marcel Felici, Gastaminza, que han creado en sus universidades como guías de análisis de la obra fotográfica, ¿no? Y allí se tocan aspectos morfológicos, aspectos de lo exhibitorio, aspectos de la exhibición, aspectos de lo exhibido. Y entre todos esos aspectos suman bastante más de 60. Yo, por supuesto, en un taller de lectura de la fotografía, no hago hincapié en todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque siempre he pensado que la fotografía colocada desnuda en una mesa de disección, para ser estudiada, digamos, en una tesis de grado, ella está allí, pues solita. Cuando nosotros estamos en la vida diaria, vemos la fotografía en asociación con otras imágenes, en asociación con los ruidos de sala, con las malas o buenas iluminaciones, con los grandes o pequeños formatos, con la vida del autor, con todo lo que se ha dicho de la obra. ¿Me explico? Entonces no hacemos una disección científica, sino más bien hacemos un análisis pragmático. Con respecto al fotolibro, bueno, el fotolibro da mucho que hablar, mucho. El fotolibro es una respuesta más como para hacerte un adelanto, pues normalmente cuando uno estudia la fotografía, la estudia desde 3 modos discursivos, que sería la foto única, la fotosecuencia, ¿no? La serie, perdón, son 4, la serie y el ensayo, ¿no? Pero ahora cada uno de ellos tiene una característica muy específica. Pero ahora tendríamos que leer otro modo discursivo que es el fotolibro. El fotolibro tiene una gran cantidad de variables en los textos, de tal manera que leerlo, como tú dices, es un tanto críptico,
porque tienes que fajarte también a leer textos que vienen de la curaduría o que vienen de, digamos, de la comunicación o que vienen del mismo autor, y pretende el autor relacionar esos textos con todas las imágenes. Entonces hay una serie de características que en el taller pues las vamos a despedazar, a desfragmentar todas para poder ver más o menos de qué va esto del fotolibro que tiene tantas aristas buenas y malas para tocar, ¿no? ¿Alguien más? Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias a ti, Franco. Gracias por tu labor educativa en Mendoza. Bien, si no hay más preguntas, yo quisiera, bueno, comentarles ya para cerrar que definitivamente estamos ante un gran problema educativo. O sea, no podemos entender la era digital quejándonos constantemente de que el mundo se va a acabar por la era digital. Tenemos que entender la era digital desde la educación. Tenemos que formar las nuevas generaciones que puedan leer la imagen dentro de su contexto histórico. El mundo no se va a acabar porque estemos en una era de WhatsApp o de TikTok o de... TikTok está allí y yo lo veo porque TikTok no fue hecho para mí y yo lo veo porque soy curioso, pero eso no fue hecho para mí. ¿Ok? Yo veo las redes y de repente hay personas que me siguen, pero yo no las sigo. ¿Por qué? Porque sus imágenes me parecen unarias siempre, o porque simplemente no están hechas para mí. Ahora, hace 30 años ya existía un Pablo Coelho, cuya obra no está hecha para mí. O sea, me parece tan vacía que siento que no está hecha para mí y chao, pues, ¿no? Y antes de él existían otros y otros y otros y otros. En la medida en que yo voy tratando de limpiar mi campo de visión, mi campo de estudio, mi campo de investigación de cosas intrascendentes, empiezo a verle más sentido a la vida. Solo que antes esos textos llegaban a mí si yo los buscaba. Ahora todas estas imágenes llegan a mí sin necesidad de que yo las busque. Entonces cambié mi necesidad. ¿Cuál es? Buscarlas, no rechazarlas. Eliminarlas de mi vista, quitarlas de mi vista, empezar a cazar rutas de aprendizaje. Hasta que no entendamos eso en la fotografía, yo creo que no vamos a poder hacer nuestra tarea, que no es la de cambiar el mundo, que no es la de cambiar la era digital. Nuestra tarea es que las nuevas generaciones, no solo las mías, que ya son ustedes, sino las de Franco, las de Dor, que las nuevas generaciones puedan dentro de 20 o 30 años tener una educación visual suficiente para comprender el mundo. Si lo pensamos para 2 días o 2 años, estamos fracasados. Así que Franco tiene todo un camino por delante, como lo ha hecho Gladys en Caracas con tanta gente que le ha tocado educar, como lo ha hecho Aarón a través de su escuela. Hay que dar cambios radicales en las escuelas de fotografía y esos cambios inician por aprender a leer una imagen de manera consciente. Entonces están invitados todos al taller. Aarón, no sé si Aarón tiene unas palabras de cierre. Con el permiso de ustedes, voy a tomarme un cafecito. La hora del café. Bueno, agradecerles por haber estado en esta charla. Si tienen alguna pregunta, Franco, leí por allí en la gente que ya reservó, creo que ya Franco te ha inscrito, Wilson, en el taller. Había olvidado mostrarle. También comentarles así los libros,
había olvidado comentarle nuestros libros de la editorial. Ajá, también comentarle. Comentarles que los que asistan a la charla, los que están en esta charla y los que vean el video, los que están en el grupo de WhatsApp, tienen la posibilidad de reservar su cupo con el 50% y pagar el resto antes de la 4ª clase. Este taller tiene 5 clases y bueno, tienen esa posibilidad de... Antes, por lo general, se hacía el pago completo antes de iniciar el taller. Ahora se está dando esa posibilidad porque por lo general es gente ya de la casa, pues, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar un correo allí al grupo. Quien quiera, quien esté interesado en reservar su cupo, escribe ese correo y por allí le envían el formulario y todo aquello, ¿okay? Cualquier pregunta que tengan, vamos a dejar el grupo abierto. Puede ser esta semana, Wilson, ¿tú dices? Sí, claro, toda la semana. Sí, el taller inicia el próximo sábado, entonces ya el viernes se está vaciando el grupo y solo dejamos a las personas que están, Franco que está allí, creo que hay otras personas allí, William también está, Wilson, estaba leyendo ahorita la lista. Por cierto dijo que iba a estar acá, pero no lo vi, bueno que no pudo. Y bueno, cualquier pregunta igual que tengan, pueden hacerla por allí, por el grupo. La grabación la voy a compartir por allí también, para que la puedan repasar y para los que no asistieron puedan verla. ¿Ok? Bueno, agradecerte, Wilson, por tu tiempo, por tu disposición, y agradecerles a todos por la asistencia. ¿Bien? Hasta luego. Gracias, Wilson. Por el chat pendiente, le respondo. Chao. Hasta luego. Gracias.